Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal, Actualícese Video. Vamos con otro de los impuestos interesantes que venía desde hace un tiempo tratando de inmersarse dentro de ese gran paquete de impuestos, que es el impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso para envasar, embalar o empacar bienes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son productos plásticos? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a mirar una definición, vamos a mirar no, una definición, vamos a leer qué son: plástico, polímero, productor y o importador y producto plástico de un solo uso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer este análisis. El hecho generador. El hecho generador del impuesto es la venta, ¿sí? Vender, el retiro para el consumo propio o la importación para consumo propio de los productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. En la exposición de motivos, ¿sí? Uno trata de entender, ¿sí? Que en dicha exposición de motivos, quien planteó la ejecución de la reforma tributaria, lo que intenta hacer es evitar el consumo, ¿cierto?, de los productos plásticos. Eso como una de las principales medidas para este impuesto. Es decir, aquellas personas que sean productoras de, del plástico, que trabajen el plástico y lo usen por una sola vez, ¿cierto?, para envasar, embalar o empacar bienes, tienen la obligación de resarcir ese daño ecológico que podrían estar ocasionando al medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la exposición de motivos lo que plantea es eso: para evitar ese consumo excesivo del material llamado plástico o los productos derivados del plástico, entonces van a tener que tributar. Ese es el hecho generador: vender, ¿sí? Vender, retirar para su uso, ¿cierto? O importarlo. Esas son las tres condiciones: vender, retirar o importar. Para consumo propio, productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes. Causación y sujeto pasivo. Entonces tenemos la causación. Dice lo siguiente: se causará en las ventas efectuadas por los productores, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes son productores? Quien produce el bien. Ya vamos a ver la norma que, cómo nos la define. Productores, en la fecha es decir, se causará cuando la persona venda, ¿sí? En ese caso, el productor, cuando el productor venda. ¿En qué momento debe causar el productor? Cuando emita la factura, es decir, cuando entregue la factura por la venta, cuando retire para su consumo de los productores es la fecha del retiro. Ahí pues se tendrá que hacer una factura a nombre propio. En las importaciones, cuando yo importe estos productos plásticos también, en la fecha en que se nacionalice el bien, es decir, cuando voy a nacionalizar los productos, en ese momento nace la obligación de causar el impuesto. Sujeto pasivo. El sujeto pasivo es muy sencillito. Sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor, ¿cierto?, como primera medida, o importador según corresponde. Entonces, aquí hay dos sujetos pasivos: el productor a nivel nacional o el importador que traiga estos productos plásticos fuera de nuestro país. Entonces, ahí tenemos la causación y el sujeto pasivo. ¿Cuál es la base gravable? La base gravable de este impuesto es el peso en gramos, ¿sí? El peso en gramos del envase, embalaje o empaque plástico de un solo uso. Es decir, este se va a hacer por el peso en gramos al momento del envase, embalaje o empaque del plástico de un solo uso. ¿Cuál es la tarifa? La tarifa es del 0,00005, 0.00005 por cada gramo de envase
embalaje o empaque.